Minasan konnichiwa y bienvenidos a Japonés para Todos. Hoy vamos a explicar el uso de dos palabras japonesas muy sencillas, mou y mada. Tienen significados muy relacionados el uno con el otro y nos van a permitir formar frases en japonés mucho más naturales. Como siempre, mi objetivo es que seas capaz de comprenderlas para poder entenderlas y utilizarlas en situaciones cotidianas. ¡Vamos allá! Vale, vamos a ir directos al grano. Mou y mada se suelen traducir directamente por ya y todavía. Así de simple. Las dos palabras siempre van a hacer referencia a algo que ha cambiado o que no ha cambiado dentro de un mismo contexto temporal. Pero para entender mejor a qué me refiero con esto, vamos a verlo como siempre con ejemplos. Vamos a escuchar estas dos palabras utilizadas en una situación que podría ser perfectamente real. Moshi moshi? Teru-kun, Yoshikawa da. Mada kaisha ni iru no? Ah, Yoshikawa senpai. Sumimasen, mou kaetta. Sokka, ya, daijoubu yo. Soko ni kasa o wasureta to omou n da kedo. Mada ame ga futte inai. Kaereru darou. Ah, yokatta. Arigatou, Teru-kun. Mata ashita. Mata ashita, senpai. ¿Si has entendido partes de la conversación? Genial. Seguro que has notado que se utilizan las palabras mou y mada en más de una ocasión. Si no has entendido nada, no te preocupes, ahora te lo explico yo. Primero, Teru coge el teléfono y dice moshi moshi, moshi moshi. Esto no tiene nada que ver todavía con mou y mada, pero es interesante saber que moshi moshi es la expresión japonesa que se utiliza al coger el teléfono. Como cuando nosotros decimos sí, hola, dígame, pues ellos dicen moshi moshi. Entonces, al otro lado del teléfono está Yoshikawa-san y le pregunta a Teru si todavía está en la oficina. Y ahí, en ese momento, es cuando utiliza mada. Mada kaisha ni iru no? Mada kaisha ni iru no? Fíjate que esta misma frase sin la palabra mada podría ser ¿estás en la oficina? Kaisha ni iru no? Al añadir mada, estamos preguntando si todavía está en la oficina. Es decir, Yoshikawa-san de alguna manera sabe que Teru antes estaba en la oficina y le pregunta si todavía sigue allí, si no se ha ido de la oficina. Es decir, le está preguntando si todavía no ha habido ningún cambio respecto a la situación anterior. Oficina es kaisha. Iru es el verbo estar para personas. Y no, en este caso se utiliza como una partícula interrogativa informal. Se podría cambiar por la partícula ka, que sería la más típica y la más formal, la primera que se aprende. Aquí ya hemos visto un primer ejemplo claro del uso de mada. Ahora vamos a continuar analizando la conversación. Teru le responde a Yoshikawa llamándole senpai. Si has visto el vídeo de los sufijos honoríficos, sabrás que senpai se utiliza para referirse a un compañero con más experiencia que tú. Sumimasen podría ser algo así como pues lo siento. Y entonces utiliza mou kaeta. Mou kaeta. Aquí ya está utilizando la palabra mou, que como habíamos dicho, lo vamos a traducir por ya. Kaeta es la forma de pasado informal del verbo kaeru, volver a casa, regresar a un lugar de origen. Entonces, mou kaeta significa ya he vuelto, ya me he ido a casa. Y si te fijas, mou tiene el significado contrario a mada. Mada es todavía, en el sentido de que no ha habido ningún cambio, la cosa sigue igual que antes, pero mou implica que ha habido un cambio respecto a la situación anterior. Ya me he ido a casa. Antes estaba allí, estaba en la oficina, pero ya no estoy en la oficina, me he ido. La siguiente frase es un poco más larga. Empieza con Yoshikawa diciendo entiendo, bueno, no te preocupes, no pasa nada. Sokka, ya, daijoubu yo. Entonces le explica por qué le llamaba. Soko ni kasa o wasureta to omou n da kedo, mada ame ga futte inai. Fíjate que utiliza la palabra mada, pero vamos a entender qué dice toda esta frase en general, porque puede que haya alguna cosa que no hayas entendido. Soko ni significa allí. Casa significa paraguas. O wasureta es me olvidé. Tomou n da quedó. Omou es el verbo pensar, creer. Todo esto lo que dice es creo que me olvidé allí el paraguas, pero... Y aquí viene la parte que nos interesa. Mada, todavía. Ame ga futte inai. No está lloviendo. Si Yoshikawa-san utiliza la palabra mada, ame ga futte inai, todavía no está lloviendo,
es porque parece que va a llover. De alguna manera él cree que va a llover, que es posible que llueva, pero todavía no ha habido ese cambio en el tiempo, en el clima, y no ha empezado a llover. Ha tenido suerte. Y termina la frase con kaereru darou, kaereru darou. Kaereru es la forma potencial del verbo kaeru, regresar, volver a casa, el que hemos visto antes. Es decir, poder volver a casa. Y darou es ese probablemente. Probablemente podré volver a casa. Lo importante de estos ejemplos es que hayas visto cómo las palabras mou y mada han cambiado el significado de la frase añadiendo un contexto temporal, es decir, hace que la frase sea mucho más natural y tenga un sentido mucho más allá de una frase robótica sencilla de las primeras que aprendemos. No es lo mismo, sin más, decir no está lloviendo que decir todavía no está lloviendo. Estás dando más información sabiendo que es probable que llueva y que probablemente si no te das prisa te vas a mojar. No es lo mismo preguntar ¿estás en la oficina? Que preguntar ¿todavía estás en la oficina? ¿Mada kaisha ni iru no? Y no es lo mismo decir he vuelto a casa kaeta que decir ya he vuelto a casa mo kaeta. Si crees que te ha quedado claro, ahora vamos a verlo con frases de ejemplo para que lo demuestres. Y si no te ha quedado claro, pues suscríbete. Y luego pregunta en la sección de comentarios y te echo una mano con todo lo que pueda. Voy a poner 3 frases en español y te voy a dejar unos 5 segundos para que pienses cómo se traducirían al japonés. Y si 5 segundos no son suficientes, pues paras el vídeo un momento, lo piensas, buscas en internet si te falta vocabulario, lo que necesites, y después intentas traducirlo. Primera frase. Mamá, el cuaderno ya no está en la cocina. Es una frase sencilla. Como siempre, hay varias formas de decirlo, pero lo que nos interesa sobre todo es el uso de la palabra mou o mada, una de las dos que va dentro de esta frase. Vamos a pensarla. Okaa-san, mou kitchen ni noto ga inai. Okaa-san, mou kitchen ni noto ga inai. Hemos utilizado la palabra mou para que signifique ya. Decimos okaa-san, madre, mamá. Mou, ya. Kitchen ni, en la cocina. Noto ga inai, no está el cuaderno. La forma formal de inai sería arimasen. Noto ga arimasen. Pero hablarle así a tu madre sonaría un poco demasiado formal. La segunda frase a traducir. Lo siento, todavía no entiendo el francés. Todavía no entiendo el idioma francés. ¿Cómo diríamos esta frase? Sumimasen, mada furansugo ga wakarimasen. Sumimasen, mada furansugo ga wakarimasen. Hemos usado mada con el significado de todavía. Furansugo es idioma francés y wakarimasen es la forma negada formal del verbo wakaru, entender. Y la última frase, un poquito más complicada. Llegamos tarde, el tren ya ha salido. Llegar tarde se puede decir de varias formas, como por ejemplo con el adjetivo osoi. Pero a mí me gusta mucho utilizar un verbo que significa exactamente esto, llegar tarde o llegar fuera de la fecha o fuera del plazo establecido, que es okureru. Okureru. En mi clase de japonés lo utilizábamos mucho cada vez que llegábamos tarde a clase, por eso siempre me acuerdo de él. Y para decir que un medio de transporte ha salido, que sale, que zarpa, pues utilizamos shupatsu suru. Shupatsu suru. Con esto creo que ya podemos más o menos decir la frase. Okuremashita. Densha wa mou shupatsu shimashita. Okuremashita. Densha wa mou shupatsu shimashita. Esto suena muy formal. Con gente más cercana podría ser okureta. Densha wa mou shupatsu shita. Como ves, utilizamos mou. El tren ya se ha ido, ya ha salido. Y esto es todo por hoy, así que si te ha gustado el contenido, recuerda, no dejes de estudiar y de mejorar tu japonés y pásate de vez en cuando por el canal para seguir aprendiendo. Nos vemos en Japonés para Todos.